Muy buenas tardes, queridos tutores y compañeros. Mi nombre es José Ángel Castillo y este video es elaborado para la asignatura de lectura crítica en su fase 3. Listo. Entonces vamos a darle comienzo a esta presentación. Entonces, lo que vamos a dar a comenzar es el análisis del contexto de cada una de las noticias elegidas para esta fase de la presentación. Entonces, la primera que estamos es la a nivel literal. Entonces, esto sirve para cuando el lector pueda identificar o encontrar alguna información que él pueda haber descubierto en el texto. Entonces, en un modo más sencillo, es decir, que es de un modo más explícito, como la noticia nos puede dar a presentar lo que está pasando. Entonces, como verán acá, en un modo muy sencillo, cada una de estas noticias está brevemente resumido con cada uno de los datos dados a presentar. Pasaremos al siguiente nivel, que es el nivel inferencial. ¿En qué consiste esta? Esta consiste más que todo en la reflexión sobre la información que no se encuentra literalmente en el texto. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un modo implícito en cómo se demuestran las noticias. O sea que es algo más bien abstracto. Entonces, por lo tanto, hay mucha gente que no logra entender, por ejemplo, el contexto, ya sea porque están hablando de un lenguaje muy técnico, sobre un caso en específico. Entonces, eso es lo que queremos saber, cómo se puede producir. Entonces, lo importante es saber en este contexto, es saber las semejanzas y las diferencias, que esa es una de las pautas que el lector o la persona que visualiza la noticia, entonces puede analizar de cada uno de las pautas que el evento nos está presentando. Entonces, estamos en el nivel crítico. Entonces, ¿qué significa? Cuando no solamente reflexionamos, sino que somos críticos. O sea, ¿qué significa esto? Que no solamente damos una opinión subjetiva o, por ejemplo, que nos dejó de moraleja, sino que quiere decir que podemos también dar un punto de vista objetivo. ¿Qué quiere decir? O sea, que no nos basamos en nuestro pensamiento, sino más que todo dando una partida mediadora sobre cómo se representa la noticia. Entonces aquí se muestra cada una de las pautas de cómo se puede solucionar. Entonces, como ustedes verán, aquí todo esto representa más que todo lo que es la noticia dada en un modo más objetivo. O sea que no es el punto tanto de cómo lo describe uno, sino de cómo se pudo haber visto según la comunidad. Listo. Vamos a pasar. Entonces, en este siguiente punto, lo más importante es que vamos a identificar los 4 factores para poder entender más aún las noticias. Entonces, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que nosotros debemos comprender varios tipos de competencias, las cuales nos permiten entender aún más sobre cómo se puede entender, cómo se puede analizar y cómo lo puede plantear el autor de tal manera que nosotros también lo podamos comprender. Listo. Entonces, está entre las valorativas y afectivas, podemos decir que también están las cognitivas, las lingüísticas y discursivas, y también están las pragmáticas y culturales. Entonces comenzamos con las valorativas y afectivas. Entonces, ¿qué quiere decir más que todo las valorativas y afectivas? Esta deja más que todo cuando la persona nos deja, por ejemplo, la noticia para nosotros poder reflexionar. Entonces, como lo vimos la vez pasada, entonces es un punto de vista más bien reflexivo donde podemos dar nuestro punto de opinión, podemos, por ejemplo, intentar comprender la noticia de nuestro modo, de tal forma que cuando lo vayamos a explicar ya sepamos más o menos cómo es la idea. Entonces, eso es lo importante y también con esto da a entender que la persona que visualiza o el lector entonces también valora lo que explica, por ejemplo, una persona que es reportera o la persona que está más bien dando la noticia en contexto real. Entonces la cognitiva se puede decir que son
son aquellas las que nos permiten construir el conocimiento de cómo es el contexto utilizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Las cognitivas nos ponen a pensar mucho en cómo se puede desarrollar una noticia o cómo se puede desarrollar un evento con base a lo que se nos brinda en cada uno de los medios de comunicación. Entonces esta parte es muy importante debido a que esto también nos logra a llevar un poco más el entendimiento hacia noticias, como les dije ahorita, más bien abstractas, más bien un poco implícitas. Entonces esta es la idea de este tipo de competencias. Entonces también tenemos las competencias lingüísticas y discursivas. Entonces esto también da a entender cómo el lector se puede basar a través de un texto, a través del contexto de una lectura, a través de varios tipos de herramientas, ya sea su estructura, sus funciones y recursos lingüísticos, registro, estudio, entre otras formas. Entonces eso es lo importante. Y otra cosa fundamental es que el lector debe tener un amplio conocimiento o al menos unas bases importantes para poder apreciar este tipo de género. ¿Por qué? Eso se explica más que todo en los procesos expositivos, que no es para todo el mundo. Entonces, para nosotros poder apreciar ese tipo de textos debemos saber cuáles son sus estructuras, sus esquemas, qué es lo que nos quiere dar a entender y con qué palabras se maneja. Entonces aquí lo importante también es usar un lenguaje más bien técnico. Y también tenemos las pragmáticas culturales. Entonces, ¿qué significan las pragmáticas culturales? Entonces son aquellas que muestran la capacidad del lector para identificar los propósitos del discurso, sus, y sus funciones, eso es lo más importante, sus orígenes. ¿Por qué? Porque aquí en las pragmáticas y culturales también el autor también nos da a entender muchos puntos de vista interesantes a través de un texto con base a, por ejemplo, una explicación cultural. Entonces, si por ejemplo la persona va a dar un reportaje, entonces si es un reportaje en una región donde hay mucha cultura, por ejemplo aquí en Colombia, vemos que la Colombia se divide en varias regiones. Entonces, si por ejemplo van a dar, como estábamos explicando ahora, el abrazo de Magda lo que hace es demostrarnos la culturalidad o la forma tan folclórica en cómo, por ejemplo, la gente utiliza los casos para poder tomar el nombramiento de algún fenómeno. Por ejemplo, el abrazo de Magda siempre ha sido muy importante tener en cuenta, ya que como se indica en el contexto, entonces esto se dio a base de una canción de la Toxicosteña. Es una youtuber influencer que también es cantante, entonces también se utiliza bastante, ellas lo utilizan bastante en su región. Y también se dice que esta podría ser uno de los signos del carnaval de Barranquilla que puede ser próximo a llegar. Aunque por otro lado la epidemia de gripa que está dando a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que dice la gobernación? La gobernación dice que no debemos confundir los abrazos de Magda porque eso no es un nombre folclórico, sino que le pongamos seriedad a las cosas a cuando las vayamos a nombrar o cuando las vayamos a sustentar. Entonces, ¿para qué es esto? Esto es con el fin de que nosotros no brindemos una mala información, por ejemplo, a otra persona. Por ejemplo, eso es lo que quiere decirnos en la alcaldía de Barranquilla. Entonces, para que ellos no digan, es que no, me dio una gripa antes el abrazo de Magda, no. Entonces, la idea es identificar cuáles son los cuadros sintomáticos, por ejemplo, de la gripa y cuáles son los de la pandemia actual del coronavirus o el COVID-19. Eso es lo que nos quiere dar a entender la alcaldía de Barranquilla. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es saber cómo descifrar y cómo saber tomar una noticia según cómo lo piensa el periodista, según lo que ve, lo que oye y lo que le dicen también las personas que están entrevistando. Entonces podemos decir, podría estar equivocado, podría estar en lo cierto, eso no se sabe, hasta que nosotros demos una clara investigación sobre lo que está pasando, el fenómeno como tal, para que nosotros brindemos al final un juicio. Entonces lo que queremos hacer con esto es que no podemos dar un juicio así anticipado, sino que de esta forma lo que tenemos que hacer es profundizar, analizar e identificar el contexto de la situación que nosotros vamos a explorar.
Entonces pasamos y muchas gracias por haber visto este video.